Venga, vamos con otro asunto, y es que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado nuevas plazas para jueces y fiscales, 50 jueces y más de 40 fiscales dedicados ¿a qué? A luchar contra la violencia de género. ¿Eso qué supone para Aragón? Pues la creación de una sección especializada en violencia contra la mujer. Queremos hablar del tema con Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. ¿Qué tal, Altamira? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues esto es una buena noticia. Todo aquello que sean más medios, más profesionales dedicados a luchar contra la violencia de género está bien. Y luego lo que supone para Aragón, que es esa nueva sección reclamada para luchar contra la violencia de género desde los tribunales, desde los juzgados. Sí, evidentemente es una noticia buena y realmente necesaria. Hay que tener en cuenta que los juzgados de violencia sobre la mujer hasta ahora tenían competencia para resolver, o para enjuiciar para todas las denuncias por violencia de género, no solo las denuncias penales, sino que también son competentes para resolver todos los asuntos de derecho de familia que surgen en las familias en las que existe violencia de género, que generalmente va unida a la denuncia con la ruptura de la familia, evidentemente. Por tanto, son juzgados que tienen una carga de trabajo muy grande. En Zaragoza empezamos teniendo 2, se ampliaron a 3, pero lo que ha ocurrido es que desde el año 22, que se aprobó la ley del solo sí es sí, se conceptualizó la violencia sexual como otra forma de violencia de género. Y se acordó en esa ley que la competencia iba a pasar de los juzgados de instrucción a los juzgados de violencia de género, con muy buen criterio, porque la violencia en la pareja y la violencia sexual son 2 manifestaciones de un mismo tipo de violencia, que es la violencia machista. Por tanto, su tratamiento desde la sede judicial requiere una similar especialización y conocimientos y manera de acercarse a tratar el problema, que sí que aconseja de todas la creación de ese nuevo juzgado, que se va a crear el 4º en Zaragoza. Me gustaría explicar también, porque se ha dicho que va a ser un trabajo inasumible. Bueno, yo no lo creo así, porque miren, el número de denuncias por violencia de género al año en España son aproximadamente 200.000 en los últimos años. Y el número de denuncias por violencia sexual en España en el año 2024 fueron 21.000 y en los años anteriores algunas menos, porque van aumentando. Quiero decir que el incremento de trabajo va a ser de aproximadamente un 10% para todos los juzgados de violencia, y se incrementan los juzgados de violencia con 52 jueces más, y en Zaragoza se crea un 4º juzgado. Por tanto, hay que tener en cuenta también que este volumen de trabajo le restará a los juzgados de instrucción que hasta ahora venían instruyendo este tipo de delitos, ¿no? Por tanto, yo creo que es una ampliación. Además de ese trasvase de asuntos de unos juzgados a otros, es una ampliación del número de jueces en 42 nuevos jueces especializados en violencia de género, además de todos los que había. Y otra cosa muy importante es otros 2 fiscales especializados en violencia de género, que se va a incrementar también en ese número, que hasta ahora el número de fiscales ha sido inferior al del número de jueces y juezas, y por tanto los fiscales han llevado también una carga de trabajo muy importante. De esta manera yo creo que se facilita el buen trabajo para la judicatura, y eso repercute muy mucho en la ciudadanía, particularmente en las mujeres, que son las que acuden con estas denuncias a tratar de resolver su problema a través de la justicia. Pues Altamira Gonzalo, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros en Aquí y Ahora. Gracias a ti, Un abrazo. Nora.
Bueno, Sara, pues ese es el paso que se ha dado con la aprobación de este decreto que supone esa incorporación de esas plazas. Como estamos comentando, es verdad que van a tener más delitos contra la libertad sexual que abordar en esos juzgados, porque así nació de esa ley. Y bueno, pues esto va a poder tratar todos esos casos que no se circunscriben solo al hogar, sino a otro tipo de situaciones en las que se produzcan delitos de violencia contra la libertad sexual de las mujeres. Sí, yo creo, como bien decía mi compañera Altamira, que es una medida adecuada, acertada, porque al final la justicia tiene que estar al servicio del ciudadano, a otorgar respuestas y a poner a su alcance las medidas más oportunas, más profesionales y más especializadas que se pueda. Y con la incorporación de este nuevo juzgado, con sus correspondientes jueces y fiscales, lo que hacemos es otorgar una mayor protección a las mujeres víctimas, no solo de la violencia que se ejerce en los hogares por parejas o exparejas, sino también a las violencias que se ejercen fuera de ellas. Y estamos viendo que los casos no dejan de aumentar. En Aragón, ahora mismo, en 2025, tenemos 2.500 casos activos, 1.300 mujeres con órdenes con medidas de protección, y también la violencia vicaria también va en aumento. Por tanto, desde luego va a conllevar un aumento de competencias y con ello de trabajo para estos juzgados. Por eso se les dota de medios, pero desde luego es la medida que se necesitaba para dar la protección adecuada a las víctimas. Y como bien decía mi compañera, los procedimientos no van a aumentar, lo que se cambian es de ubicación, o sea, de tramitación, de competencia del juzgado. Se eliminarán esos procedimientos de los juzgados de instrucción y por tanto se rebajará la carga en esos juzgados y se tramitarán por los juzgados de violencia sobre la mujer, con todas las medidas, ya digo, de especialización que considero que son necesarias que se apliquen. Genoveva y Jorge, si queréis decir algo más. Sí, pues por añadir que efectivamente una buena noticia, porque pues más recursos para un drama que desgraciadamente no disminuye, sino que sigue aumentando. En algunos casos porque hay más denuncias, pero desgraciadamente es porque la violencia sigue en muchos entornos, ¿no? Supongo que la puesta en marcha de este juzgado pues traerá una mayor celeridad en algunas tramitaciones que siempre llevan aparejadas que muchas veces llevan aparejadas dilaciones, y que eso puede repercutir pues en más violencia, en más sufrimiento para las mujeres y en más sufrimiento para los hijos de esos entornos familiares, ¿no? Por lo tanto, si tenemos más recursos que agilizan los procesos y que resuelven más rápido, pues creo que ganamos todos en salud, y las posibles afectadas que sufren este drama pues tienen algún escollo menos en su sufrimiento. Sí, y además me parece que es una medida que también tiende a evitar un sesgo que se estaba viendo, ¿no? Que una mujer que la violencia la recibía desde su domicilio o desde su pareja o expareja tenía un tratamiento distinto a la mujer que sufría esa violencia fuera de ese entorno familiar. Y creo que al final la víctima es igual y las medidas deberían de ser las mismas, y su protección, y en cuanto a la posible celeridad que se pueda dar a los procedimientos, puesto que estamos hablando de incorporar un nuevo juzgado con todo lo que ello conlleva en cuanto a funcionarios a disposición para la tramitación de los expedientes, creo que es igualar las medidas que existen para mitigar ese sufrimiento que existe en las víctimas, y las medidas ponerlas al alcance de todas, indistintamente de dónde venga esa violencia. Yo creo que era acertado, como ha explicado Sara y también Altamira, es acertada esa ley que incluye los delitos contra la libertad sexual de la mujer, incluirlos en esos juzgados de violencia de género, porque no deja de ser violencia machista, y porque el 93% de las agresiones que se dicen contra la libertad sexual son cometidas por hombres contra mujeres, ¿no? Y por tanto creo que es acertado. Era una demanda además de la carrera judicial, porque se estaban asumiendo nuevas competencias, y veremos si son las plazas suficientes, ¿no? Pero creo que es una cuestión que es razonable que se ha hecho así.